con la participación académica de quien es actualmente nuestro vicepresidente. Hablar de Mario Salazar Páramo reúne una serie de características y he querido y agradezco además con un entusiasmo muy especial el interés y el apoyo y su presencia académica del doctor Salazar Páramo, porque de primera instancia también le estamos dando la bienvenida a nuestro vicepresidente, a su participación en esa calidad y que nos muestre algunos de los importantes matices que lo han definido como extraordinario profesional. Y a continuación me voy a permitir dar unos datos. Mario Salazar Páramo se ha distinguido por muchos aspectos que lo definen en su perfil tan característico profesional, un extraordinario clínico, un gran investigador, tiene en su haber una serie de trabajos científicos muy sólidos que ha compartido con distintas personalidades del ámbito internacional y también del ámbito nacional. Él nos define su trayectoria como médico, internista, reumatólogo, que es egresado de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Calgary, en Canadá. Es jefe de la División de Investigación del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad de Guadalajara, investigador nacional nivel 2 del SNI y actualmente vicepresidente del Colegio Mexicano de Reumatología y desde luego es fellow del Colegio Americano de Reumatología. Mario, para quienes hemos tenido la enorme satisfacción de conocerlo desde hace varios años y verlo descollar tan positivamente en su profesión, pues hemos compartido estas enormes satisfacciones entre varias instituciones, aún en aquellas en las que no tuvimos el gusto de tenerlo en contacto cercano, pero su gran trayectoria es más que reconocida, Mario. Por otro lado, contamos con la presencia del doctor José de Jesús Eduardo Gómez Bañuelos. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, es médico reumatólogo, formado en el Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, máster en investigación en la Universidad de La Coruña, España, es adscrito a la delegación de Jalisco en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es doctor en ciencias biomédicas y con una orientación muy especial hacia la inmunología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Mario, le doy la bienvenida, él será nuestro coordinador, además ponente, y desde luego al doctor Gómez Bañuelos, nuestra enorme satisfacción de tenerlo participando en esta sesión académica, que desde luego ustedes a través de la invitación que han recibido, el tema central es avances en la fisiopatología de la artritis reumatoide, citrulinación de antígenos y autoinmunidad. Bienvenidos y que disfruten el programa académico. Mario, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas en esta espléndida noche, como lo ha definido nuestra querida doctora Ibáñez, donde contamos con la muy particular evento de honor a nuestro querido doctor Fraga, y con la presencia de todos ustedes queremos compartir algunas reflexiones sobre avances en la fisiopatología de la artritis reumatoide, citrulinación de antígenos y autoinmunidad. Al formular la invitación, la doctora Ibáñez me comentaba: Mario, lo que quiero es que tengamos una continuidad en el trabajo que inicialmente
nos ha presentado el doctor Julio Granados en la sesión inaugural hace aproximadamente un mes, y el doctor Yunis. Y bueno, pues en ese sentir hablamos inicialmente sobre aspectos de inmunogenética. Hoy quiero presentarles algunos de los trabajos que se han desarrollado en el laboratorio, en la clínica del hospital donde me desempeño, en colaboración con otros colegas, y he particularmente invitado también a un reumatólogo joven con iniciativa, con creatividad, con entusiasmo, para que justamente en este momento de la vida del colegio se conozca lo que existe en la creatividad de nuestros colegas reumatólogos de más juventud. Entonces vamos a iniciar con algunos aspectos relacionados con la artritis reumatoide, nada que se desconozca, afectando al 1% de la población mundial, con una prevalencia en Latinoamérica del 0.5%, como ustedes saben es más frecuente en mujeres, y la reducción de la esperanza de vida abarca entre un promedio de 3 a 18 años. ¿Con qué quisiera yo iniciar esta sesión para, digámoslo de otra forma, abrir boca? Es tiempo realmente de hacer un alto en el camino sobre la fisiopatología de la artritis reumatoide y proponer una nueva teoría. Bueno, en esta publicación nos atrevemos a decir que en este cuestionamiento probablemente exista esa posibilidad de que en los avances de la fisiopatología de la artritis reumatoide haya tiempo para hacer una nueva propuesta. Desde 2001 conocemos este esquema muy bien definido en una publicación de New England Journal Medicine que modestamente nos atrevemos a complementar en esta secuencia de la triada molecular de presentación del antígeno exógeno, endógeno de naturaleza conocida, que es presentado hacia la célula presentadora de antígeno, y que a partir de la interacción con los linfocitos, particularmente CD4, y ya lo veíamos con el doctor Granados Arriola en esa sobreposición de subpoblaciones de linfocitos, justamente llevan a una intensa producción de material de glicoproteínas llamadas citocinas, en las que interfieren una gran variedad, interferones, interleucinas de diferente especie, que estimulan particularmente monocitos, macrófagos, en la producción ulterior de nuevas citocinas, entre las que destacan ya particularmente factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 1,6, que cada una de estas citocinas hoy en día tienen un papel importantísimo en la activación de fibroblastos, condrocitos, osteoclastos, y llevan a la producción de metaloproteasas. Por el otro lado, siguiendo también esa interacción trimolecular, es la producción de autoanticuerpos con la interacción de otras interleucinas que seguramente ustedes recordarán por trabajos publicados por otros de nuestros queridos reumatólogos, y la producción de esas mismas señales de interleucinas, hacia finalmente la producción de autoanticuerpos, que entre los que más se conoce, y el prototipo de los mismos, el factor reumatoide, con el depósito de complejos inmunes, la activación de complemento, la activación posteriormente de polimorfonucleares, llevando a daño tisular, pérdida de cartílago, erosión de hueso. Hasta aquí parece que nuestros eventos fisiopatológicos no dejan de ser quizás nada novedoso, porque esto, insisto, fue retomado en el año 2009 por nosotros mismos, pero había un antecedente ya del año 2001, y en 2011 tuvimos esta actualización de toda la mecánica, la dinámica de la síntesis de citocinas, que, como ustedes saben, han dado paso a la generación de medicamentos biológicos que hoy en día son la vanguardia del tratamiento de esta enfermedad. Pero ¿qué ocurre ya en la novedad, en lo que queremos proponerles, en este ámbito de despertar inquietudes entre nuestros colegas reumatólogos, en este ámbito de querer avanzar en el nuevo conocimiento de la artritis reumatoide? Pues bien,
tenemos ya un evento diferente, un evento en el que existe ya un cambio bioquímico en la exposición de nuevos antígenos que viene a colación por la citrulinación, algunos textos lo manejan como citrulinización, y la artritis reumatoide. Este es un cambio importantísimo porque la arginina, un aminoácido, a través de una peptidil amino de aminasa, es modificada hacia citrulina. Esto expone de suyo nuevos epítopes o neoepítopes que no se conocían o se están empezando a conocer cada vez con mayor frecuencia, y que provoca la síntesis de nuevas proteínas, de nuevos autoanticuerpos. Este proceso fisiológico, dependiente precisamente de esta enzima tan importante, PAD, de la cual reconocemos actualmente 6 subtipos, es descrito incluso en un documento publicado en nuestra revista Reumatología Clínica por el extinto doctor Caviedes, que en paz descanse, y de la cual particularmente 4 son los importantes. Estos 4 subtipos tienen una particular actividad biológica, de tal manera que es importantísimo reconocer la actividad de PADI1, PADI2, PADI3, PADI4. Nos decía el doctor Julio Granados, retomando sus enseñanzas de la sesión inaugural, que existen genes que están asociados con susceptibilidad a la enfermedad de origen autoinmune. Aquí tenemos 4 o 5 de los más importantes: PTPN22, CTLA4, STAT, IL2 receptor, PNCA. Si a esto le sumamos el gen más conocido en el desarrollo de la artritis reumatoide, y con ello el casete o el epítope compartido, más factores desencadenantes, que quizás esto sea algo de lo que provoque pues discusión en esta sesión, que es particularmente el papel de la periodontitis con la porfiromona gingivalis y el tabaquismo. Sumamos entonces estos elementos y tendremos entonces ya asociados otros genes candidatos que ven ustedes en los recuadros en verde, que son innumerables, pero que estos mismos sí llevan nuevamente hacia la producción de interleucinas. Entonces, agregamos ya no solamente el evento trimolecular que habíamos señalado en las diapositivas previas, sino que agregamos ya el aspecto puntual inmunogenético. Y con ello damos pie a lo que seguramente habrán escuchado en estas publicaciones recientes del 2011 a la fecha, de nuevos subgrupos, de nuevos subtipos de artritis reumatoide. No solo aquellos en los que se identifica los anticuerpos contra el péptido citrulinado positivo o negativo, sino aquellos también en los que existe una gran variedad de interleucinas que predominan en la expresión clínica que vemos en nuestra práctica cotidiana. De tal forma que en esta relación de PADI4 y la citrulinación, la predisposición genética con heredabilidad entre el 50 y el 60%, el consabido DRB 401, 404, sumamos ahora la acción particularmente de esta enzima PADI4, que se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma de las células, codificada en el brazo corto del cromosoma 1, y que en trabajos interesantísimos de grupos de japoneses comandados por Suzuki y colaboradores encontraron ciertas asociaciones de ciertos polimorfismos de esta enzima PADI4 que particularmente en presencia de calcio, no olvidemos eso, estabilizan el RNA mensajero de PADI4. Eso es un evento particularmente importante de entender porque la proteína ya está sintetizada, de tal suerte que esta proteína inicia a acumularse y provoca el fenómeno de la citrulinación o citrulinización, que expone nuevos antígenos, a lo cual serán generados nuevos autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos, van a escuchar de voz del doctor Gómez Bañuelos, son múltiples, no solamente es el anti-CCP conocido, sino que incluye varios de estos. ¿Qué hemos hecho? Esta publicación
reciente, motivo de una tesis de doctorado, evaluamos justamente el PADI4, sus haplotipos, en asociación con artritis reumatoide en pacientes mexicanos, y bueno, insistimos en esta nueva propuesta de modulación. Al igual que estos investigadores japoneses, probablemente inmunogenética, quienes se dedican más a genética de poblaciones, podrán conocer más de esto, desde luego, en el sentido de si el mestizaje tiene mucho que ver con esta asociación que encontramos favorable en PADI 489, PADI 490, ¿sí? Y que es lo mismo o es muy similar a lo que encuentra en los grupos de japoneses, no así lo que se encuentra con otros grupos de estudio, particularmente de origen caucásico. Pero ¿qué aportamos en este sentido? El haplotipo de susceptibilidad GTG, que es conocido en asociación con la citrulinación, nosotros aumentamos este otro haplotipo de susceptibilidad GTC con un valor significativo. De tal manera que de este primer trabajo podemos decir que estamos proponiendo efectivamente que existe la posibilidad de que esos SNPs sean realmente participantes en el aspecto inmunogenético de la fisiopatología de la artritis reumatoide entre nuestra población mexicana. Si vamos un poquito entonces a la generación de estos autoanticuerpos hacia los péptidos citrulinados, esto pues lo reconocemos ya en estudios realizados con anterioridad, desde anticuerpos antinucleares, anti-Ra33, antifactor perinuclear, el anti-SAC, quien no recuerda los trabajos de Henri Menard en Montreal, Canadá, y bueno, el parteaguas de todo esto, el trabajo de Schellekens, con una sensibilidad del 68% y una especificidad del 97%. Comparativamente con el factor reumatoide, vemos algunos aspectos clínicos y de presentación de epítopes que los hacen diferentes. De ahí, entonces, la diferenciación que particularmente se ha promovido hacia los subgrupos de pacientes con artritis reumatoide. Vemos, por ejemplo, que el anticuerpo anti-CCP no se relaciona con manifestaciones extraarticulares, que está más relacionado con otros epítopes que son mostrados, y esto es por el desdoblamiento que sufre justamente esas moléculas al mostrar al cambio de arginina por citrulina, y que es algo que ustedes conocen muy bien y que de ello pauta a las clínicas de artritis temprana, positivo precisamente en esos momentos de la presentación de la enfermedad de nuestros pacientes. Con la intención de validar estas pruebas de anticuerpos contra péptidos citrulinados en nuestros hospitales de referencia, y vean ustedes la cita de 2008, y tratando de integrar esto que bien decía el doctor Carranza, en el quehacer del doctor Fraga hacia la docencia, la investigación, y yo añadiría más hacia la vinculación de los procesos de investigación, nos dimos a la tarea de justamente de tratar de aportar el valor de la positividad de estos anticuerpos en muestras consecutivas que llegan a un laboratorio de referencia, como pueden llegar a cualquiera de los laboratorios de nuestros hospitales en los cuales nos desempeñamos. 112 pacientes con diagnósticos presuntivos de artritis reumatoide, probable artritis reumatoide, espondiloartropatías y otros. De estos datos, destacar muy importantemente que el factor reumatoide y el anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico, que es tan solo uno de los anticuerpos generados contra esos epítopes citrulinados, sí correlacionan, sí se asocian en cuanto a su positividad. No así en cuanto a su titulación, como quedó asentado en este trabajo. Decía yo que también hay otros anticuerpos contra péptidos citrulinados. Las manifestaciones extraarticulares están presentes entre un 20 y un 40% de los pacientes con artritis reumatoide. Aumentan el riesgo de mortalidad. Desde luego, se asocian hacia una enfermedad más agresiva.
Y hay diferencias entre anticuerpos contra el péptido citrulinado cíclico, ¿sí? Ya lo describía este autor, Turenson, entre una frecuencia entre el 55 y el 69% en pacientes con artritis reumatoide, o este otro autor, donde no encuentra asociación con manifestaciones extraarticulares. Pues bien, nos dimos a la tarea de buscar otros anticuerpos dirigidos precisamente contra estos péptidos citrulinados, en este caso muy particular de la vimentina citrulinada. En este trabajo que recientemente ustedes verán publicado en la revista Journal Immunology Research, es precisamente la evaluación de otro anticuerpo contra péptidos citrulinados. Justamente anticuerpos contra vimentina mutada citrulinada y su particular relación con manifestaciones extraarticulares en artritis reumatoide. Una lista grande, como pueden ustedes ver, de manifestaciones extraarticulares que se pueden apreciar en cada uno de nuestros pacientes con artritis reumatoide. De particular interés, el único dato que aportó significancia fue precisamente la asociación con la presencia de nódulos reumatoides. De tal manera que tienen ya ustedes en contexto, en balanza, la presencia de otro anticuerpo dirigido contra péptidos citrulinados, en este caso vimentina citrulinada, y manifestaciones extraarticulares. No solamente en artritis reumatoide se ha buscado la presencia de anticuerpos contra péptidos citrulinados, tal como ocurriría en factor reumatoide, otras enfermedades pueden también provocar péptidos citrulinados, y es el caso de este trabajo hecho en pacientes con lepra en México, donde tuvimos la oportunidad de evaluar pacientes con lepra o lepromatosa, de la variedad tuberculoide o de la borderline, y donde tuvimos ciertamente positividades muy leves, pero al final de cuentas estos anticuerpos también pueden estar presentes en otras enfermedades, particularmente de tipo granulomatoso. Para finalizar, tres diapositivas que intentan ser provocadoras en el sentido crítico, en el sentido positivo del pensamiento, y tratar de llevar a nuestras playa de jóvenes reumatólogos hacia explorar nuevos terrenos de la investigación en artritis reumatoide. Periodontitis y artritis reumatoide, ¿tiene algo que ver? La periodontitis es una entidad clasificada como una enfermedad periodontal. Una de las más frecuentes, precisamente la periodontitis, se refiere a una enfermedad que es infecciosa y que se caracteriza por una inflamación y lesión crónica en los tejidos que dan soporte y rodean al diente. ¿Cuántas veces nos hemos detenido, pregunto, a revisar realmente, salvo excepto en aquellos casos quizás donde haya síndrome de Sjögren, la dentadura de nuestros pacientes? Pues bien, un agente asociado saprófito natural de nuestra boca es la Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis está presente hasta en un 20-30% de nuestra cavidad oral y sobre todo en poblaciones de más de 65 años. Porphyromonas gingivalis incrementa en la enfermedad periodontal y aumenta al menos en el doble de pacientes con artritis reumatoide. El curso clínico de enfermedad periodontal, periodontitis específicamente, en pacientes con artritis reumatoide es más grave, siendo independiente de edad, género, raza o inclusive el otro aspecto tan importante que es el tabaquismo. El 20% de la enfermedad periodontal severa provoca, por otro lado, una pérdida de la pieza dental dentaria. Pero ¿qué pasa con este recuadro donde se ejemplifica la Porphyromonas gingivalis? Porphyromonas gingivalis también genera su propia peptidil aminodeaminasa, su propia PAD. Y entonces es nuevamente el evento favorecedor de la citrulinización o citrulinación de antígenos, lo que probablemente en asociación con este epítope compartido que los pacientes con artritis reumatoide probablemente contengan en su sangre, pues hace evidente a la artritis reumatoide.
Y finalmente, nada más para señalar aquí que el consumo de tabaco también, no solamente el tabaquismo por sí mismo, también las bronquitis crónicas pueden llevar hacia y particularmente en asociación con el DRB, hacia la expresión de epítopes de esta naturaleza, y por tanto hoy en día debemos reconocer que existe una predisposición genética a la artritis reumatoide o una asociación genética con la artritis reumatoide en aquellos pacientes que también son fumadores crónicos y que por supuesto tienen la presencia del factor de anticuerpo contra CCP. Esta es la última de mis diapositivas para dar paso a la presentación del doctor Gómez Bañuelos, donde en este intento de llegar a ser académicos intensos, académicos que veamos este contexto del Colegio Mexicano en su actualidad como un parteaguas hacia la realidad, por ejemplo, en este caso de la artritis reumatoide. Antes de cederle el uso de la voz, quiero que vean ustedes esta propuesta, donde la exposición de nuevos epítopes en las proteínas expuestas, proteínas citrulinadas, vemos la participación muy activa, ¿sí?, de elementos medioambientales como el tabaquismo o elementos saprófitos como la porfiromona gingivalis, que llevan hacia la producción nuevamente de anticuerpos contra el péptido citrulinado, en la coexistencia con el factor reumatoide, todo ocurriendo en ese contexto de linfocitos B, y vemos aquí entonces que esto puede llevar en forma directa hacia residuos de argininas citrulinados y bueno, provocar los anticuerpos que hemos estado trabajando, que tienen una alta especificidad y una sensibilidad nada despreciable. Con estos elementos en reflexión, con estos elementos en contexto, voy a pedirle al doctor Gómez Bañuelos si nos comparte lo que él ha preparado con ustedes. Ha sido un estudio de estas 2 últimas semanas que hemos preparado con mucho entusiasmo, con mucho ahínco. Quiero decirles, antes de cederle su participación, que estaba programado el doctor Sergio Durán Barragán. Lamentablemente, por razones de familiares de mucho peso, no pudo estar con nosotros esta noche. Sin embargo, el doctor Gómez Bañuelos ha atendido gentilmente esta propuesta de trabajo y en honor a todos ustedes, muy particularmente a nuestro querido doctor Fraga, a mi querida doctora Graciela Ibáñez, por permitirnos el foro y que conozcan ustedes lo que estamos realizando, no solamente en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano de Seguro Social, sino también en la Universidad de Guadalajara. Doctor Gómez Bañuelos. Ok, muy bien, buenas noches. Ya como hemos visto en la participación del doctor Mario Salazar, nos podemos dar cuenta que la respuesta contra proteína citrulinada es una vía importante en la patogenia de la artritis reumatoide, por varias razones. Una, por la presencia de los autoanticuerpos anti-CCP que nos definen algunos grupos específicos de pacientes con una mayor severidad de la enfermedad, el valor que tienen claro en el diagnóstico y además que es una vía de daño que de cierta forma viene a conciliar algunos de los factores genéticos y medioambientales que se han descrito para la enfermedad a lo largo de su estudio. Como vemos, la citrulinación consiste en una modificación posttraduccional. En esta ocurre la diseminación de los residuos de arginina y que esto conlleva el cambio de la secuencia de aminoácidos, ya que estos serán sustituidos, no sustituidos sino por residuos de citrulina. Esto tiene un impacto muy importante, ya que en la estructura de la proteína corresponde al cambio de un aminoácido con carga positiva por uno con carga neutra. Esto lleva diversas consecuencias inmediatas, primero en la estructura de las proteínas, en su estructura primaria, al ser un cambio en la secuencia de aminoácidos, posteriormente un cambio en la estructura terciaria y secundaria, lo que le puede conferir nuevas propiedades a la proteína que ha sido susceptible de ser citrulinada.
Entre estas puede variar su capacidad de interactuar bien con otras proteínas o también favorecer que sea procesada de forma proteolítica por otras enzimas. Este es un ejemplo clásico en que una de las proteínas que conocemos que es susceptible de citrulinación es la filagrina. Tenemos uno de los papeles principales de las peptilarginil deaminasas es en la maduración de la epidermis. Entonces, tenemos que la filagrina va sufriendo diversas modificaciones posttraduccionales conforme se da la maduración del estrato córneo de la piel. Entre una de estas es la diseminación, que permite un procesamiento proteolítico posterior por la calpaína, y estos péptidos libres pues son más susceptibles de unirse e interactuar con otras proteínas de la matriz extracelular. Una de las consecuencias de esto pues es la mayor humectación de la piel. Se han descrito a esto diversos isotipos de las peptilarginil deaminasas, que son tejido específicas, de estos son del 1 al 4 y la 6, además de la peptilarginasa procariote de la Porphyromonas gingivalis, en la que la citrulinación va a participar en distintos procesos fisiológicos, contaba la maduración de la epidermis, en la maduración del sistema nervioso central a través de la citrulinación de la proteína básica de la mielina y de la proteína fibrilar glial ácida. También puede participar la diseminación en la expresión génica, principalmente la peptilarginasa tipo 4, que es de las isoformas la única que tiene una señal para localización nuclear. Esto, al diseminar sitios o al ubicarse cerca de sitios promotores y favorecer la diseminación de las histonas, afectando el empaquetamiento de la cromatina. Y también tiene una interacción importante en el sistema inmune. Al citrullinar algunas citocinas, por ejemplo la interleucina 8, pueden disminuir su actividad y también participan en otros mecanismos de defensa de la inmunidad innata, como es la netosis. En este caso, en cuanto a la artritis reumatoide, aquí podemos ver algunos de los efectos que pudiera tener la citrulinación. En este caso, en esta imagen tenemos la proteína nativa, la que ya han sido sustituidos, va a sufrir alguna sustitución por algunos residuos de los residuos de citrulina, que podemos ver en la siguiente imagen, que conlleva una pérdida de su estructura terciaria, secundaria, lo que puede favorecer también que estos antígenos, además por el hecho de la citrulinación poder ser reconocidos como antígenos extraños, también puede favorecer un procesamiento antigénico distinto, y así estos cambios pueden favorecer una mayor capacidad de unión al HLA-DRB1. En este caso, a este respecto, se han descrito en el HLA-DRB1, particularmente los alelos de riesgo, el 0401 y el 0404, los residuos de aminoácidos que confieren mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad. En este caso, la valina en la posición 11 de la cadena beta, la lisina en la posición 71, la alanina en la posición 74 y la estina en la posición 13 beta. En estas posiciones son importantes, principalmente los residuos de aminoácidos que se encuentran en la posición 71 y en la 74, ya que se encuentran en la periferia del pocket o el bolsillo número 4, generan en estos alelos de riesgo un bolsillo con una carga neta electropositiva que muestra una mayor afinidad para poderse unir a los distintos epitopes citrulinados, a diferencia del alelo del HLA-DRB 0402, en el que la carga neta de este bolsillo tipo 4 la carga neta de este bolsillo, al final lo que va a ocasionar va a ser una distinta conformación o un distinto agrupamiento de los péptidos citrulinados y además uniones menos termoestables, menos duraderas, que van a limitar la presentación de estos antígenos. Otro punto importante, poco definido en cuanto al papel de las peptilarginil deaminasas en la patogenia de la artritis reumatoide, es su activación. Esto debido a una consideración muy importante, ya que un cofactor identificado de la enzima son las concentraciones de calcio. Realmente en esta imagen de cristalografía por rayos X podemos observar que existen distintos sitios no catalíticos de unión a iones de calcio, siendo los primeros dos
pueden conferir cierta actividad a la proteína, pero sobre todo para minimizar sustratos de bajo peso molecular. Los siguientes tres, son sitios muy importantes para poder procesar antígenos proteínas de mayor peso. Pero también para que pueda lograrse esta unión de calcio en estos sitios, es importante que exista una alta concentración en el medio donde se encuentra la enzima. Para tales que en distintos estudios in vitro se hablan de distintas concentraciones, principalmente que van de entre 5 y 10 milimolar para poder obtener una actividad máxima de la enzima, concentraciones que son difícilmente alcanzadas in vivo, por lo que, como podemos ver aquí, que en el líquido en el medio extracelular sinovial se alcanzan concentraciones de calcio ionizado entre 0.49 y 0.98 milimolar, en el plasma de 1.1 a 1.3, de intracelular de 100 micromolar, incluso mucho menor, que difícilmente por sí solas pudieran favorecer esta actividad. Lo que es escuchar que existen otros factores que pueden modular la actividad de la peptidilarginildehiminasa. A este respecto, bueno, como somos la peptidilarginildehiminasa, es un blanco antigénico también en la artritis reumatoide. Pueden encontrarse anticuerpos anti-PAD4 con una prevalencia del 18 al 42% en distintas series relacionadas al haplotipo 2, que comentaba el doctor Mario Salazar, y además están relacionadas con mayor daño erosivo, con mayor severidad de la enfermedad. En esta imagen de la derecha muestro el resultado de un ensayo de citrulinación que es realizado, bueno, a distintas concentraciones de calcio. En esta imagen es que podemos ver la concentración de proteína citrulinada, específicamente la histona 3. En este caso vemos que cuando en este ensayo se realiza sin anticuerpo, hay un incremento tanto de proteína citrulinada, pero este incremento lo vemos hasta que se han alcanzado concentraciones más elevadas de calcio. En cambio, cuando esta se realiza en presencia de anticuerpos contra PAD4, podemos apreciar que inicia esta citrulinación un poco antes, pero el efecto lo vemos cuando se realiza con anticuerpos que tienen reactividad cruzada anti-PAD4 y anti-PAD3 solamente, lo que significaría que estos anticuerpos tienen la capacidad de disminuir la sensibilidad al calcio de la PAD4 y favorecer la citrulinación de sus sustratos antigénicos. En cambio, bueno, andando un poco más en cuanto al efecto posible que pueden tener estos autoanticuerpos a nivel de la proteína, se supone que pueden inducir cambios conformacionales similares a los que provoca el calcio. Esto, pues, en este ensayo lo que se someten una PAD4 recombinante a una concentración de granzima B, ya que en la estructura de PAD4 en secuencia de aminoácidos tiene secuencias reconocidas por esta enzima. En este gel de inmunoensayo, bueno, en esta autoradiografía, podemos observar el efecto que pueden provocar en la resistencia a la proteólisis por granzima B, los anticuerpos anti-PAD4 y los que tienen reactividad cruzada. En esta línea lo que veríamos sería cuando la proteína nativa no proteinizada, y en las líneas que se encuentran abajo podemos ver los fragmentos principales, que nos daría un fragmento que tiene un peso aproximado de 50 kilodaltons y otro de 31. Podemos ver que también los anticuerpos anti-PAD4 no provocan cambios, no provocan una resistencia al corte proteolítico, así como la incubación con una inmunoglobulina control. No si estos anticuerpos anti-PAD3, anti-PAD4 con reactividad cruzada provocan una resistencia a la proteólisis. Aquí podemos identificar claramente la presencia del fragmento no proteolítico, aunque bueno, esta protección no es completa, ya que podemos encontrar algunos fragmentos de PAD4. Esto estipula que los anticuerpos anti-PAD3, PAD4 pudieran ocasionar los cambios de conformaciones parecidos al calcio, en el que provocarán el cierre un poco de la estructura de la proteína y favorecer la formación del sitio activo de manera como similar al calcio. Como podemos ver aquí también, el porcentaje de protección que otorga estos anticuerpos a la digestión de granzima B no es completo, pero es muy similar al que otorga
el calcio a concentraciones más elevadas de 2 milimolar, en los que la enzima pues comienza a tener actividad proteolítica. Lo que nos sugiere, bueno, al no estar presente en todos los pacientes, pudiera haber otros factores u otras modificaciones posttraduccionales que favorezcan o que regulen la activación de PAD4. Otro de los mecanismos recientes en cuanto a la activación PAD4 descritos es la netosis. Vemos que las NETs o las trampas extracelulares de los neutrófilos son estructuras tipo red, bueno, compuestas por cromatina principalmente, y además de 30 proteínas del neutrófilo, en que se incluyen histonas, algunas proteínas del citoesqueleto y péptidos antimicrobianos. Estos son liberados en respuesta principalmente a agentes, bueno, a microbios, bacterias, virus, y bueno, lo que confieren pues es una más de eliminación antimicrobiana de los neutrófilos, al formar una estructura tipo red que favorece el atrapamiento de estos patógenos extracelulares y su eliminación debido a que tienen una alta concentración de proteínas antimicrobianas. A esto, las vías que son importantes para su activación o para liberación de las NETs, lado que pueden ser a través de la estimulación de moléculas de patrones de reconocimiento molecular, como puede ser el receptor FMLP, TLR4, por el lipopolisacárido, que llevan a la activación de la fosfatidilcinasa C. Esta fosfatidilcinasa C tiene capacidad de activar a PAD4, que va a ayudar a la formación de estas NETs al llevar a cabo el desempaquetamiento de la cromatina, al citronilar las histonas. Por otro lado, la activación del complejo NAD de oxidasa es importante, ya que es necesaria la activación de los gránulos de neutrófilos para poder desintegrar la membrana nuclear y así favorecer la liberación del material nuclear, de la cromatina y de estos péptidos antimicrobianos. En artritis reumatoide pues se han identificado tanto en polimorfonucleares de sangre periférica estas estructuras en mayor frecuencia que en muestras de controles de sujetos sanos, como podemos ver aquí en esta imagen de inmunofluorescencia, donde estarían representados los núcleos de los polimorfonucleares en azul y en esta tinción verde fluorescente las estructuras que conforman las NETs. También se ha visto, bueno, que el suero de pacientes con artritis reumatoide tiene una mayor capacidad de inducir la liberación de estas trampas de neutrófilos extracelulares en polimorfonucleares, ¿sí? Un poco con mayor intensidad en los polimorfonucleares de pacientes con artritis reumatoide, lo que significaría que estos polimorfonucleares de cierta manera ya están preestimulados por el microambiente inflamatorio. También se han descrito distintos estímulos que pueden provocar la liberación de estas NETs, tanto polimorfonucleares controles como en AR, y podemos ver que para cualquier estímulo esta intensidad de liberación es mucho mayor, ¿sí? Habiendo una especial respuesta para interleucina 17, y que podemos ver que con algunos inhibidores tanto de PAD4 como de mieloperoxidasa, esta respuesta se ve disminuida, por lo que serían dos factores importantes en la liberación de NETs. Esto es un mecanismo relevante, ya que estas NETs al exponer proteínas nucleares del citoesqueleto pueden ser fuente de antioantígenos. Aquí podemos ver en esta microscopía en las imágenes de inmunofluorescencia, podemos ver que hay colocalización de algunos antígenos, o en este caso vimentina, en los sitios donde se encuentran NETs, en las fluorescencias donde vemos material nuclear expuesto. Aquí lo podemos ver en la fusión de las dos imágenes. Asimismo, estas NETs también son reconocidas por anticuerpos contra vimentina citrulinada en estas estructuras, por lo que las proteínas que se encuentran expuestas en las NETs también son susceptibles de ser citrulinadas y de provocar una respuesta inmune específica. Asimismo, estas NETs, cuando se cultivan células sinoviales en presencia
de estas trampas celulares de neutrófilos son capaces, como podemos ver también, de activar los sinoviocitos similares a fibroblasto y favorecer la producción de citocinas proinflamatorias, particularmente interleucina 6, interleucina 8, moléculas de adhesión y quimiosinas. Asimismo, se han identificado también anticuerpos dirigidos contra la histona H4 en suero de pacientes con artritis reumatoide. Y sobre todo, bueno, estos anticuerpos anti-H4 tienen una particularidad, bueno, reconocen principalmente la forma adiminada o citrullinada de esta histona. Y también estos anticuerpos pues tienen una exhiben una fuerte correlación con los anticuerpos anti-CCP, como podemos ver en este gráfico de dispersión. En esta figura pues se postula un mecanismo propuesto, se propone un mecanismo para el papel patogénico de las NETs en artritis reumatoide. Uno de estos pues es que las NETs pueden ser una fuente de autoantígenos citrulinados que pueden ser reconocidos por los linfocitos B y presentados pues a los linfocitos T y generar una respuesta de anticuerpos específica. Asimismo, estos anticuerpos, después se ha visto que en polimorfos nucleares pueden inducir la liberación de NETs. También, entonces, estas NETs también pueden ser reconocidas por receptores de reconocimiento de señales de daño, por DAMPs, y que van a activar a su vez los sinovitos similares a fibroblasto y favorecer la producción de citocinas proinflamatorias, empeorando el daño a nivel sinovial. También, sin embargo, algunos estudios recientes ponen un poco a prueba el papel completo de las NETs en la inducción de la autoinmunidad en artritis reumatoide. También en esta osteoradiografía de un inmunoensayo que detecta anticuerpos contra citrulina modificada, podemos ver un patrón que se describe como de hipercitrulinación en artritis reumatoide. Estas imágenes corresponden al análisis de líquido sinovial, en la que podemos ver que existen proteínas citrulinadas en un amplio rango de peso molecular, que incluso podemos ver en neutrófilos en sangre periférica, pero también que no son reproducibles en los controles, pero sí cuando estos poliformes nucleares son cultivados con ionomicina, un agente que provoca un aumento de la permeabilidad de la membrana celular. En cuanto a esto, se han intentado distintos estímulos para poder reproducir este patrón y podemos ver que solamente algunos mecanismos efectores que ocasionan poros en la membrana celular, como es la vía de la granzima perforina, pueden reproducir este patrón, no así el estímulo por otras citocinas proinflamatorias o, por ejemplo, por receptores TOL o por otros estímulos que producen netosis. Asimismo, podemos aquí ver en este caso se replica los resultados en un ensayo con perforina, en el que aquí en este caso se cultivan células que no son capaces de expresar estas isoenzimas, estas peptilarginasas, y que son y que han sido transfectadas para esto. Y vemos que el patrón se replica siempre que son cultivadas con perforina. Asimismo, también podemos ver que el complejo de ataque de membrana, la activación también de las células, puede favorecer este patrón de hipercitrulinación. A esto, bueno, de manera complementaria, mediante abordajes de proteómica, utilizando espectrometría de masas, se puede observar las cantidades de autoantígenos que son susceptibles de citrulinación a nivel sinovial, y podemos ver que tanto los que existe una alta congruencia entre los antígenos que son citrulinados y los que son inducidos por estas vías que provocan poros en la membrana celular, como es la perforina, la activación del complemento, y los que se pueden ver en el líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide. Y bueno, finalmente esto también aumenta un poco el panorama de los autoantígenos que son capaces de ser citrulinados, ya que en algunos otros abordajes de proteómica pueden identificarse una gran cantidad de proteínas citrulinadas. En este caso, en esta tabla lo que muestro son las
proteínas que son encontrado citrulinadas a nivel sinovial, pero por familia o por grupo o por función biológica, en la que las que están más representadas serían aquellas relacionadas con la respuesta inflamatoria, por lo que el panorama de autoantígenos que son citrulinados en el T reumatoide se amplía un poco, o bueno, demasiado, y no solamente son no solamente son susceptibles de citrulininar las proteínas que clásicamente se describen, ¿no? como es el fibrinógeno, la vimentina, la alfa-enolasa. Y finalmente, bueno, pudiéramos concluir que la citrulinación, bueno, además de puede favorecer, también favorece el procesamiento y presentación de péptidos por los alelos de riesgo para el artritis reumatoide, como el HLA-DRB1, evita que estos, bueno, no son presentados por los alelos que confieren un factor de protección. Además, bueno, que además del calcio, pues pueden existir otros factores intracelulares no conocidos que van a regular la actividad de las peptilarginildeminasas, y que, bueno, estas vías de daño como perforina y granzima y el complejo de ataque de membrana también pueden favorecer el daño articular a través de la generación de péptidos citrulinados y contribuir a un incremento en el daño a nivel sinovial. Bueno, pues gracias por su atención y estamos abiertos a preguntas y comentarios. El doctor Salazar coordinará la sesión de preguntas y comentarios, si son tan amables, y por ende están tomando lugar en el podio, y los invitamos precisamente si tienen preguntas o comentarios. Sí, adelante, doctor Saavedra. Buenas noches, gracias por las presentaciones. El fenómeno de citrulinización es un fenómeno complejo. Sin embargo, yo no soy experto en el tema, pero ¿qué hace que una proteína citrulinada sea antigénica si es que los procesos de citrulinización son, al final de cuentas, tienen un papel fisiológico también? Y por otro lado, me llama la atención que algunos de los mecanismos que pueden de alguna manera desencadenar que las proteínas sean susceptibles de citrulinación, sean mecanismos como que no son, digamos que muy comúnmente o clásicamente descritos en pacientes con artritis reumatoide, como son el complejo de ataque de membrana o los mecanismos de perforinas y de granzimas. Okay. Sí, efectivamente, proteínas citrulinadas pueden existir incluso, como ya lo dijo el doctor Eduardo, en tejido sinovial, pero también se puede dar el proceso de citrulinación sin eventos provocadores como la presencia de porfirimona gingivalis o tabaquismo, dado que algunos eventos de citrulinación ocurren a nivel intestinal. De lo que, a reserva de lo que comenta el doctor Eduardo, Miguel, y agradeciendo tu pregunta, es ese cambio conformacional que ocurre al modificar la arginina por citrulina, y que se describe como un desdoblamiento de la molécula que permite la exposición de nuevos epítopes que seguramente son reconocidos por estos anticuerpos que son efectivamente, no solamente son los anti-CCP, sino estamos hablando de vimentina, alfa-enolasa, filagrina, fibrinógeno, etcétera. No sé, Eduardo. Okay. Bueno, en cuanto, también eso es una pregunta no muy bien resuelta, ¿cómo es que estos antígenos citrulinados pueden volverse antigénicos? Explico, pues existen algunas bases moleculares en las que pueden ser presentados por estos alelos de riesgo, y también, bueno, esto puede ser favorecido ya sea por un microambiente proinflamatorio preexistente que favorezca la pérdida o la no tolerancia a ese antígeno que está siendo presentado, pero también, en este caso, pues, que no ha quedado claro todavía el por qué se puede dar esa citrulinación. Una de las explicaciones que son también aceptadas, pues, es el mimetismo molecular al reconocer la enolasa citrulinada de porfiromona gingivalis. Y en cuanto a los otros mecanismos de daño que pueden ocasionar el fenómeno de hipercitrulinación, pues son mecanismos de daño descritos en la membrana sinovial. Uno de ellos la perforina y granzimas, uno el involucro de las células NK a nivel sinovial, y el otro el complejo de ataque de membrana, ya que
Bueno, al haber complejos inmunes se favorece la activación del complemento y además que hay activación de esta cascada de daño a nivel de la membrana sinovial. Gracias por la presentación. ¿Se sabe si importa la carga o la variedad de las proteínas citrulinadas? De lo que se conoce es que la arginina, de ser una proteína básica, pasa a, de ser un aminoácido básico, un residuo básico, pasa a ser una citrulina neutra. Y en este caso, la participación del PAD o del PADI es el papel que determina ese cambio de residuo, particularmente si hablamos, Virginia, del aspecto bioquímico, sería ese cambio de pH básico a neutro. Eso es como entendí yo la pregunta. La pregunta es más bien si importa la cantidad de proteínas citrulinadas o importa más la variedad, porque se habla incluso de un proceso de maduración en la respuesta citrulinada poco antes de que empiece la artritis reumatoide. Sí, el título, si hablamos de anticuerpos contra CSP, el título significa una enfermedad más agresiva y está descrito en las nuevas guías de Euler para el tratamiento de la artritis reumatoide. Probablemente sí haya esa asociación entre más cantidad de proteínas contra antígenos citrulinados que efectivamente tengan un papel determinante en la fisiopatología de una artritis más severa. De ahí lo que Gorosny y McInnes dijeron en el sentido de la formación de subgrupos. Gracias, Virginia. Felicidades a los ponentes, por supuesto, al doctor Antonio Fraga por el merecido premio de Ignacio Chávez. Soy uno de sus discípulos. Mi pregunta es en relación con lo que se ha comentado acerca de factores ambientales, que es el tabaco y la bacteria gingivalis, ¿no? ¿Hay algún dato que indique que hay cambios epigenéticos y que se relacione con la expresión o la sobreexpresión de anticuerpos antipéptidos citrulinados en relación con ambos elementos? Sí, porque existe una PAD dependiente de Porphyromonas gingivalis que tiene la misma actividad que la PAD humana. Entonces, en ese caso, particularmente de Porphyromonas gingivalis, sí. Y en el caso de tabaquismo, en el reconocimiento de aquellos sujetos que que son fumadores crónicos, pero que además tienen este epítope compartido, existe un riesgo de 20 veces, esto es desde el punto de vista clínico, 20 veces más el padecimiento de artritis reumatoide. Entonces, creo, Luis Javier, contundentemente diría yo sí, a reserva de hacer una mayor revisión al respecto. Con la interacción que se sabe que existe o el factor promotor de tabaquismo y todos los productos químicos que esto conlleva, ¿existe de alguna manera alguna noción o alguna más que noción de evidencia del papel que se puede tener en cuanto a la citrulinización de antígenos a nivel pulmonar que favorezca el desarrollo de artritis reumatoide? Y la segunda tiene que ver con su hallazgo de anticuerpos también contra péptidos cíclicos citrulinados en lepra, como lo mostraron. Lo extiendo un poco más hacia otro tipo de infecciones donde pudieran estar presentes. ¿Esto realmente qué significado tiene? Porque a todas luces pareciera ser más bien un epifenómeno, pero este epifenómeno posteriormente ¿tiene alguna traducción o podría hipotéticamente tener alguna traducción en relación a justo el papel que pudieran tener algunas infecciones de determinada característica en favorecer también la citrulinización en determinados órganos y que conlleve y guarda relación con la pregunta anterior a que en determinado sustrato genético o genético y hereditario, no necesariamente es lo mismo, alguna persona desarrolla después artritis reumatoide? Sí,
El papel que desempeñan estos anticuerpos antipéptidos citrulinados en otras enfermedades, no fuera del contexto de la artritis reumatoide, tendríamos que averiguarlo con más estudios y con otras poblaciones de otras enfermedades. Es difícil responder cuál es el papel que jugarían, puesto que el grupo que evaluamos es muy pequeño y el título, como comentábamos con Virginia, también no es significativamente mayor que lo que pudiéramos encontrar de estos autoanticuerpos en artritis reumatoide. El papel del tabaquismo en la citrulinación de proteínas tiene que ver con incrementos en la síntesis del PAD4 y no solamente el propio tabaquismo, sino también la bronquitis crónica, de tal suerte que veríamos nuevamente el camino de la actividad de PAD en el cambio de arginina por citrulina. Creo yo que con esa idea me quedaría, ¿no? Insisto, tenemos mucho que recorrer. Esto intenta pues tener un aspecto de controversia y tratar de provocar para que haya más investigación al respecto. Gracias, Luis Felipe. Sí, otra pregunta, digo, Mario, habría que tomar en cuenta que muchas de las bacterias, como ustedes lo mencionaron para Probotella, que son saprófitas, pueden intervenir en la etiopatogenia de la artritis reumatoide. Ahora lo que está poniéndose de moda es el papel de la microbiota, ¿no? Y particularmente de la Probotella. Así es. La Probotella copris y otras bacterias que forman parte de la microbiota también podrían tener un papel muy importante en la etiopatogenia de la artritis reumatoide, y no sé si ustedes piensan que estas otras bacterias también tendrían que ver con el proceso de citrulinación o si tendrían otro mecanismo. Okay, bueno, en cuanto al mecanismo propuesto de la copri, bueno, pueden ser un poco distinto al de la citrulinación, y el papel tampoco es definido porque también pudiera ser un cambio a nivel de la microbiota intestinal favorecido por el perfil, digamos, TH17 de la artritis reumatoide. Eso al final parece que no es algo muy definido completamente en cuanto al mecanismo de citrulinación. De los únicos procariotes que son, digamos, que en los que se ha identificado PADI es la Porphyromonas gingivalis. En cuanto a la participación de otras bacterias, una de ellas puede ser a través de la inducción de NETs. Un ejemplo es Porphyromonas gingivalis, que además de favorecer la citrulinación de antígenos, también induce la producción de netosis a nivel local, a nivel gingival. Sí, doctor Canoso. Sí. Muy brevemente, en la tuberculosis pulmonar hay una frecuencia altísima de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, y esto viene un poquito en referencia al comentario de Luis Felipe sobre si el tejido pulmonar pudiera tener algo que ver con la citrulinación. Y por el otro lado, me llama la atención que en la lepra la prevalencia de aún una muestra pequeña como es la de ustedes es muy baja. Entonces bien pudiera ser que el tejido pulmonar pudiera tener algo con esto. Así es. Sí, y quizás la asociación, al doctor Canoso, agradeciendo su participación, es que comparten que ser enfermedades granulomatosas, ¿no? Granulomatosas crónicas en ese contexto, ¿no? Bien, pues la doctora entrega los reconocimientos a los ponentes el día de hoy, y si no existe algún otro comentario o pregunta, prácticamente siendo las 21 y casi 59 estaremos cerrando la sesión de esta gloriosa Academia Nacional de Medicina. De tal suerte que con la anuencia de la doctora Ibáñez damos por terminada la sesión el día de hoy. Muchas gracias.